Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. El día de hoy en esta cápsula vamos a ver todo lo que tiene que ver con genealogía, es decir, la construcción de árbol genealógico y todo ese tema. Vamos a tratar de que sea bien cortita esta cápsula. Entonces, el contenido de esta cápsula va a ser primero ver los símbolos que se utilizan para la construcción de genealogías, los árboles según los tipos de herencia y finalmente vamos a dejar unos ejercicios para que ustedes puedan resolver. Lo primero que necesitamos saber, ¿cierto?, es qué es un árbol genealógico. Bueno, el árbol genealógico es una forma de organizar, ¿cierto?, los individuos de una familia según símbolos. Esto para hacer un seguimiento de un rasgo o de una enfermedad. Se le puede llamar genealogía, árbol genealógico o pedigrí. Esa también es una forma de llamarle a estos árboles. Entonces, vamos a partir con los símbolos que utilizamos en todas las genealogías. Primero, aquí voy a utilizar el puntero. Entonces, los parentescos se establecen mediante una línea horizontal. La descendencia de una pareja se simboliza mediante una línea vertical. Y cuando dos personas o dos individuos están relacionados, en plan hermanos, se representan mediante esta forma de acá. Es decir, ellos son una pareja, tuvieron descendencia y toda su descendencia se pone debajo de esta línea horizontal, ¿cierto? Este es un hijo, este es una hija. Los individuos de sexo masculino se representan mediante cuadrados. Los individuos de sexo femenino se representan mediante círculos, ¿ya? A los hijos se les puede colocar un numerito para representar el orden del nacimiento. Pueden estar dentro de las figuras o fuera de las figuras, ¿ya? Esto es completamente aleatorio. Entonces, los sexos. Como les decía, ¿cierto? El cuadrado representa el sexo masculino, el círculo representa el sexo femenino y el rombo, ¿cierto?, representa el sexo no especificado. Ya no es necesario saberlo a lo mejor, o no se especificó al momento de hacer a lo mejor el estudio, qué sé yo. El rombo es que no se especifica el sexo. Luego, cuando tengo un individuo afectado con un rasgo hereditario, por ejemplo, que heredó cierta enfermedad o que heredó cierto rasgo que estamos estudiando, el individuo va a estar pintado de color negro. Entonces, si yo tengo un árbol genealógico y tengo un cuadrado negro, significa que esa persona de sexo masculino está afectada con el rango que yo estoy estudiando. Luego, si tengo los mismos símbolos, pero pintado a la mitad solamente, es decir, mitad negra y la otra mitad blanca, esto representa que esto representa que el individuo es portador de un gen recesivo, es decir, que su genotipo sería heterocigoto. Por ejemplo, podría ser un heterocigoto así. ¿Ok? Heterocigoto. Luego, si yo tengo un individuo que tiene un puntito en el centro, ¿cierto? Un individuo en este caso de sexo femenino, con un puntito en el centro, significa que significa que el individuo es portador de un gen recesivo ligado al sexo. Entonces, ¿por qué en este caso, en los casos anteriores, ¿no es cierto?, teníamos, ¿cierto?, el cuadrado también? Acá en este, si se fijan, es solamente el círculo. Porque cuando hablamos de herencia ligada al sexo, específicamente herencia ligada al cromosoma X, ¿cierto?, para portar el gen recesivo, simplemente portar el gen y no expresarlo, lo pueden hacer solamente las personas de sexo femenino, ya es decir, las personas con cromosoma XX. Estas personas solamente pueden portar genes recesivos ligados al sexo. ¿Por qué? Porque las personas de sexo masculino o tienen el gen o no lo tienen. No es que lo porten, ¿ya? Es como, y esto recordar con la clase número 30, ahí vimos, o vamos a ver, porque esta clase la vamos a hacer hoy día a la tarde, vamos a ver, ¿cierto?, que en los individuos de sexo masculino es más bien un todo o nada. O se tiene el rasgo o no se tiene, ¿ya? Entonces, por eso los portadores son solamente de sexo femenino. Por eso solamente se pone el círculo y no se pone el cuadrado con el puntito, ¿ya? Luego, estas son
símbolos que son de uso poco común, ya estos como que usualmente no se ven, usualmente para la PSU, ya porque estos se usan como en el día a día, como en la vida real, pero para la PSU se suelen utilizar los que vimos hasta este de acá. Hasta acá es donde se suelen ver en la PSU. Los que siguen son de uso poco común para PSU, ¿ya? Entonces, si tenemos un individuo que falleció, va a aparecer su sexo, ¿cierto? El símbolo que representa su sexo y una tacha. Eso significa o representa que el individuo falleció. Luego, si tenemos un individuo con una línea en el centro, ya no pintado a la mitad como vimos en el caso anterior, sino que simplemente una línea en el centro, significa que es un portador asintomático o presintomático de cierto rasgo, ¿ya? Esto lo vemos específicamente cuando trabajamos con herencia autosómica dominante, ¿ya? La herencia de los rasgos, por ejemplo, de AA, ¿cierto? Como herencia con esto, cuando trabajamos con estos tipos de caracteres, no cuando trabajamos con las X y la Y, que eso representan herencia ligada al sexo, ¿ya? Entonces, la línea del medio significa que es un portador asintomático. ¿Qué significa que es asintomático? Que no está expresando los síntomas aún, ¿ya? O a lo mejor no los va a expresar, no los va a expresar nunca, ¿ya? Pero es asintomático. Luego, si tenemos en un árbol genealógico, tenemos a ciertos individuos con unos corchetes, como su símbolo encerrado en unos corchetes, representa que esos individuos fueron adoptados, es decir, no tienen relación sanguínea con los padres o con el resto del árbol, ya por eso se utilizan los corchetes. Si tenemos dos individuos que tienen esta línea así, y que después usualmente acá tienen descendencia, significa que son consanguinidad, es decir, que están relacionados sanguíneamente, y por ejemplo esto suele representarse cuando los primos se relacionan y tienen descendencia. Ahí es cuando nosotros utilizamos las dos líneas para representar el parentesco, ¿ya? En los padres no relacionados sanguíneamente usamos solamente una línea, y en los padres que sí tienen relación sanguínea utilizamos dos. Luego, cuando tenemos gemelos disigóticos, es decir, de dos cigotos, ¿cierto? Tenemos que si bien son hermanos, ¿cierto? Están unidos como en un triangulito, ¿ya? Cuando teníamos los hermanos solos, por así decirlo, descendencia que no era, o sea, hermanos que no eran gemelos, teníamos que se heredaban así, o se representaban, mejor dicho, así, como dos líneas separadas. Acá, si se dan cuenta, estas dos líneas se unen a un mismo punto, ¿ya? Porque vienen del mismo embarazo, ¿cierto? Son gemelos disigóticos. Luego, si son gemelos monocigóticos, es decir, vienen de un mismo cigoto, se hace la misma representación del triangulito, pero se le pone una línea ahí. ¿Ya? Eso representa que vienen del mismo cigoto, ¿cierto? Es decir, son gemelos. Los otros son los que conocemos como mellizos coloquialmente. Luego, el embarazo. El embarazo se puede representar de distintas formas, ¿cierto? Puede ser un cuadrado, un círculo o un rombo, ¿ya? Dependiendo del sexo. En todos estos casos lo que hacemos es poner la letra E dentro del individuo, ¿ya? La E representa el embarazo. Luego, otros elementos de uso poco común. En caso de que haya un aborto espontáneo, se presenta con un triangulito. Y esos triangulitos son chiquititos, ¿ya? Un triangulito. Si es un aborto provocado, ya es decir, inducido, podríamos decirle también, es el triangulito, pero con una tacha. Y si es aborto, simplemente aborto, es un circulito pequeño y negrito, pero es pequeño, ¿ya? No como el circulito que representa al individuo femenino. No, acá es uno pequeñito. El aborto espontáneo es la pérdida fetal en la primera mitad del embarazo. Si la pérdida fetal es después de la primera mitad del embarazo, nosotros hablamos de aborto en general, aborto simplemente. El mortinato se representa como el individuo fallecido. Ven que cuando teníamos un individuo fallecido era su símbolo con una tacha. Ya, acá es lo mismo, pero le agregamos la letra M, ¿ya? El mortinato es cuando el bebé muere en el útero durante las últimas 20 semanas de embarazo. Ya, solamente las últimas 20 semanas de embarazo. Luego, si tenemos un individuo que es estéril o una pareja que es estéril, podemos representarlo con una línea vertical, con una horizontal. Dos horizontales significan esterilidad completa.
Esterilidad relativa es cuando a lo mejor, acá voy a estar inventando ya, un individuo sexo masculino produce poco esperma, pero produce esperma. Entonces una esterilidad relativa, porque su esperma a lo mejor es muy poco, que nos da para poder generar descendencia, pero no es que sea estéril completamente, porque igualmente produce esperma, ¿ya? Eso es como un ejemplo. Luego, los árboles según los tipos de herencia. Primero tenemos la herencia autosómica dominante. ¿Cómo van a ser estos árboles? Siempre van a ver, como son dominantes, todas las descendencias, perdón, todas las generaciones van a tener algún individuo que presente este rasgo. Si se dan cuenta, todas las generaciones tienen al menos un individuo con su símbolo pintado de negro. Eso sí, recordar, si está pintado de negro, significa que tiene y que presenta y expresa el rasgo que estamos estudiando. Entonces acá dice, los rasgos autosómicos dominantes aparecen con igual frecuencia en varones y en mujeres, siempre recordando que hablamos de sexo y no de género, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es dominante y es autosómica, perdón, como es una herencia autosómica, tiene que ver con los primeros 22 pares de cromosomas, ¿cierto? Acá dejamos de lado los pares de cromosomas sexuales. Acá no nos importa el sexo del individuo porque se hereda por los otros 22 pares de cromosomas, ¿ya? Luego, los individuos afectados, perdón, los individuos no afectados no transmiten el rasgo, ¿cierto? Acá tenemos una pareja que es completamente blanca, es decir, completamente limpia, entre comillas, de este rasgo, por ende su descendencia no lo va a expresar. ¿Por qué? Porque es autosómica dominante. Analicemos más esto. Si estos individuos no presentan este rasgo, significa que su genotipo es homocigoto recesivo. ¿Ya? Y estos son los tipos de preguntas que aparecen en la PSU. Por ende, si su genotipo es homocigoto recesivo, toda su descendencia va a ser homocigota recesiva. Y como estamos estudiando la herencia de un rasgo dominante, los homocigotos recesivos son las personas que no van a expresar este gen. ¿Ya? Finalmente acá dice, los individuos afectados tienen al menos un progenitor afectado. ¿Qué significa esto? Que este de acá, por ejemplo, va a ser un heterocigoto. Este de acá va a ser homocigoto recesivo, ¿cierto? Porque ya vimos que quienes están de blanco no expresan el gen. ¿Y por qué este debe ser heterocigoto? Porque acá, si se dan cuenta, tenemos una individua que está limpia de este gen, entre muchas comillas, ¿cierto? No presenta este gen. Por ende, ella también es homocigota recesiva. Y para que ella sea homocigota recesiva, necesito que mi progenitor ambos tengan al menos uno de los genes recesivos. Ya no sé si se entiende muy bien. Pero en este individuo acá, ¿cierto? Va a ser también heterocigoto. Si alguien se perdió a lo mejor en esta parte, le invito a que realicen el cuadro de Punnett y prueben, ¿ya? Y traten de ver cuáles son los genotipos de todos los individuos que están acá. Eso les va a servir porque para la PSU eso es lo que se pregunta. Te van a poner un pedigrí así y te van a decir, ya, ¿qué genotipo tiene el individuo número 2 de la descendencia 2? Y ahí nosotros tenemos que identificar, ya, el individuo 2 de la descendencia 2, por ende, ¿qué genotipo tiene este individuo? ¿Ya? Y esos son los tipos de preguntas que encontramos en la PSU. Luego, herencia autosómica, pero ahora recesiva. Si se dan cuenta, en la herencia recesiva encontramos saltos, ¿ya? Es decir, no todas las generaciones van a expresar el gen. Los rasgos autosómicos recesivos suelen aparecer con igual frecuencia en ambos sexos, ¿cierto? Siempre que hablemos de herencia autosómica, va a ser igual frecuencia en sexos femeninos y en sexos masculinos, ¿ya? Siempre se mantiene ahí parejo, ¿ya? Y se tienden a saltar generaciones. Esto es lo que decía yo. Como son recesivos, necesito que haya un homocigoto recesivo para que se exprese. Recordar eso, súper importante. Para que se exprese una herencia de rasgo recesivo, los individuos deben ser homocigotos recesivos. Esta es la única forma para expresarse. Cuando estábamos viendo el dominante, podía ser en heterocigoto y en homocigoto dominante. Ahí teníamos dos opciones para que se expresara el gen y por ende había más individuos con el rasgo expresado, ¿cierto? Acá no, acá tenemos solamente una opción, por eso es que se salta generaciones, ¿ya? Acá, ¿cierto? Tenemos primos hermanos que se relacionaron, ¿cierto? Y tuvieron descendencia. Estas líneas dobles representan apareamiento consanguíneo, ¿cierto? Es lo que habíamos visto más atrás. Luego dice, los rasgos autosómicos recesivos tienen mayor probabilidad de aparición entre los descendientes de individuos relacionados. ¿Por qué? Porque es muy probable que este individuo acá sea heterocigoto
y este individuo acá también sea heterocigoto. Entonces, ¿qué significa que sea heterocigotos? Como tenemos un gen dominante, no se me está expresando el gen recesivo, ¿cierto? El gen recesivo está como en la sangre, se está guardando. ¿Y qué va a provocar eso? Que 3 de los 4 individuos descendientes poseen el gen dominante, ¿cierto? Todos estos tienen el gen dominante. Pueden ser homocigotos, pueden ser heterocigotos, da igual, pero poseen el gen dominante. Por ende, si poseen el gen dominante, no expresan el rasgo recesivo, que eso es lo que nosotros estamos estudiando, el rasgo recesivo. Y justo uno de estos 4 sí va a representar o va a poseer el rasgo recesivo y lo va a estar expresando. Este de acá, justo este de acá va a ser homocigoto recesivo. Entonces, ahí está la explicación, ¿cierto? Si están relacionados sanguíneamente, sus genes se repiten más, por así decirlo. Por ende, es más fácil que haya, que se expresen finalmente los rasgos recesivos. Acá usualmente se toma el ejemplo de la comunidad Amish, si no me equivoco se llama, perdónenme si me equivoqué, pero ellos se suelen relacionar entre sí. Por ende, se suele heredar muy fácilmente entre ellos la polidactilia. La polidactilia es cuando tenemos más dedos, ¿cierto? Y eso es un rasgo autosómico recesivo. Y como ellos se relacionan entre ellos, ¿cierto? Tienen descendencia entre ellos, su población posee mayor cantidad de individuos con polidactilia, ¿ya? Ese es como un ejemplo. Acá nuevamente los invito a que si pueden, traten de averiguar cuáles son los genotipos de todos los individuos, porque eso les va a servir para practicar. Luego, herencia dominante ligada a X. Para esto necesitamos recordar que las personas de sexo femenino, el sexo femenino, ¿cierto?, es XX, y las personas de sexo masculino, esperen, puedo estar escribiendo acá mejor. Las personas de sexo masculino son XY. Uy, XY, ¿cierto? Entonces, acá dice, los rasgos dominantes ligados a X no se saltan generaciones. ¿Por qué? Porque son dominantes. Entonces, todos los vamos a tener al menos un individuo. Los varones afectados transmiten el rasgo a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos. ¿Por qué? Vamos a ver acá, vamos a hacer rápidamente un cuadro de Punnett. Tenemos una persona de sexo femenino relaciona con una persona de sexo masculino. Su descendencia, XX, XX, XY, XY, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a cambiar el color. Estamos estudiando un gen dominante, entonces vamos a utilizar la letra A. Este es el papá, ¿cierto? El papá le está pasando el gen a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos, porque sus hijos heredan solamente el gen Y, ¿cierto? Entonces, por eso el cuadrito de acá. Si el papá está enfermo, se lo va a traspasar a todas sus hijas, ¿ya? Y como es una herencia dominante, basta con que tengan una copia del gen, ¿cierto? Para que lo expresen completamente. ¿Qué quiero decir con esto? La mamá podría ser homocigota recesiva, ¿cierto? De hecho, la mamá es homocigota recesiva y las hijas no lo heredan. Por ende, los hijos tampoco. ¿Ya? Madre homocigota recesiva, hijas no heredan el gen dominante, ¿cierto? Y los hijos tampoco. Pero como mi papá era, o mejor dicho, como mi papá poseía el gen dominante, mis hijas también heredan ese gen dominante. Por ende, expresan el gen, ¿ya? Aquí quiero llegar con esto. Estas niñas, ¿cierto? Son así, ese es su genotipo, ¿ya? Si alguien a lo mejor se perdió acá, lo invito a que haga el cuadro de Punnett como más detallado, ¿ya? Luego, las mujeres afectadas, si son heterocigotas, transmiten el rasgo a la mitad de sus hijas y a la mitad de sus hijos. ¿Por qué? Vamos a ver. Voy a cambiar acá el color. Vamos a hacer nuevamente el cuadro de Punnett. Una mujer, ¿cierto? Persona de sexo femenino, persona de sexo masculino. X, 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 XY, XY. Ya, entonces. Si la madre es heterocigota, es decir, así, va a traspasar el gen dominante, que es lo que estamos estudiando, a la mitad de sus hijas y a la mitad de sus hijos. Es decir, mitad de sus hijas e hijos y la otra mitad va a estar sin nada, ¿cierto? Ahora, si la mujer fuera, estoy borrando,
Si la mujer fuera homocigoto dominante, el 100% de su descendencia expresaría el gen, independiente de lo que tuviera el papá, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, basta con que haya una copia del gen dominante para que se exprese el rasgo, ¿ok? Entonces, madre homocigota recesiva, perdón, homocigota dominante, toda la descendencia lo expresa. Madre heterocigota dominante, ¿cierto? O heterocigota en general, ¿cierto? La mitad de su descendencia lo expresa. Si el padre presenta el gen dominante, las hijas lo presentan y los hijos no, ¿ok? Esas son como las combinaciones más comunes que hay. Vamos con el siguiente. Herencia recesiva ligada a X. Acá, por ejemplo, no representan, ¿cierto?, a una mujer portadora no afectada. ¿Por qué se dice no afectada? Porque no está expresando el rasgo. Y acá, ¿cierto?, nos representan el circulito con el puntito, como lo vimos anteriormente. Entonces dice, un varón afectado no transmite el rasgo a sus hijos varones. Porque, vamos a ver, recesiva. Tenemos persona sexo femenino, persona sexo masculino, X, 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 Y, X, Y. Si el varón está afectado, va a tener esto así, ¿cierto? Por ejemplo, el daltonismo. El daltonismo, la hemofilia también son herencias recesivas ligadas a X. Si el padre está enfermo, sus hijos no lo están heredando. Recordar, la Y es lo único que heredan los hijos del padre en cuanto a gametos, a cromosomas sexuales, ¿ya? Así que, padre afectado, los hijos están sanos. Pero, padre afectado, ¿cierto? Padre afectado acá, va a heredarle este gen a sus hijas. Por ende, sus hijas son portadoras. ¿Cierto? Acá dice, pero puede transmitir a una hija que no estará afectada, al igual que va a terminar igual que en este caso que su abuela, ¿cierto? Va a tener el gen, pero no lo está expresando. Finalmente, dice acá, ¿cierto? Ella va a transmitir el rasgo a sus hijos varones que están afectados. ¿Por qué si mi madre es portadora, los hijos van a ser afectados? Vamos a hacer el cuadro acá. X, 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 Y, X, Y. Mi madre es portadora, significa que tiene este genotipo. Esta A la va a heredar el caballero de acá. Por ende, su hijo va a ser afectado. Pero vamos a tener varones, ¿cierto?, que van a heredar este de aquí, ¿ya? Si los varones heredan este de aquí, vamos a tener igualmente varones sanos, ¿ya? Por eso tenemos acá varón afectado, pero también tenemos varones sanos. Luego dice, los rasgos recesivos ligados al cromosoma X aparecen con mayor frecuencia en los varones. ¿Por qué aparecen con mayor frecuencia en los varones? Porque los varones necesitan solamente una copia del gen para expresarlo. En cambio, las mujeres necesitan tener dos copias, necesitarían estar así para poder expresar el gen, ¿ya? Y eso cuesta más, porque para que esté así, necesito que tanto el papá como la mamá presenten el gen en su genotipo. Finalmente acá dice, una mujer afectada siempre tendrá un padre afectado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito que mi padre sea así, para que acá, por ejemplo, se haya dado este cruce. Este viene de la mamá y este del papá. Y esta es la única forma en que la mujer pueda expresar la herencia recesiva ligada a X. ¿Ya? Vamos a avanzar. Finalmente, la herencia blándica, creo que esta es la última que nos queda. Acá, si el padre está afectado, todos los hijos lo están. Si el padre está sano, ningún hijo está afectado, ¿cierto? Padre afectado, todos sus hijos afectados. Padre sano, todos sus hijos sanos. Los hijos sanos, hijos sanos. Acá, padre afectado, hijo afectado. Padre afectado, hijos afectados. Afectado, afectado, afectado. ¿Ya? La herencia ligada a X. Vamos a hacer rápidamente el cuadro de Punnett. Yo todo este rato, ¿cierto?, he dicho que el padre lo único que hereda, o el único gen que le da a los hijos, por así decirlo, es la Y, ¿cierto? Esta Y es esta de acá. Entonces, en esta Y, si yo tengo, por ejemplo, este gen, yo estudio la presencia de un gen, no estudio si es dominante o recesivo. Yo en la blándica estudio solamente si es que está o no está. Entonces, si este padre tiene este gen, todos sus hijos van a tener este gen. Y si el padre no tiene el gen, ningún hijo va a tener el gen. ¿Ya? Es o todo o nada. ¿Ya?
Acá nos falta ahora sí la última, que es la herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial es cuando heredo genes que están en las mitocondrias. Recuerden que en la etapa de gestación yo tengo, ¿cierto? Mi ovocito, ¿cierto? Tengo mi espermatozoide, la cabeza, el cuello y el flagelo. Del espermatozoide lo único que ingresa al ovocito, ¿cierto? Es la cabeza. Esto se corta acá, ¿cierto? Y esto es lo que entra. En el cuello es donde están todas las mitocondrias. Por ende, el cuello se queda afuera y entra solamente la cabeza. Nuestras mitocondrias son heredadas de nuestra madre, ¿ya? Solamente la madre es la que nos da nuestra mitocondria. Entonces, madre enferma, todos sus hijos enfermos. Todos, al 100%. Da lo mismo si son de sexo femenino o si son de sexo masculino. Todos enfermos. Padre sano, no tenemos... ya sí, perdón. Padre enfermo, si el padre está enfermo, toda la descendencia es sana. ¿Por qué? Porque las mitocondrias vienen de la madre, ¿cierto? De la progenitora femenina, ¿ya? Y las mitocondrias que estaban dañadas, por así decirlo, en el padre, quedan afuera, ¿cierto? No son utilizadas para la gestación. Entonces, madre enferma, en la mitocondria, madre enferma, todos hijos e hijas enfermos. Padre enfermo, todos hijos e hijas sanos, ¿ya? Y si la madre está enferma, o sea, perdón, si la madre está sana, igualmente toda la descendencia es sana, ¿ya? Finalmente, ejercicios de construcción y de análisis. ¿Por qué de construcción? Yo les voy a poner unos casos, les voy a poner un árbol genealógico en blanco, voy a ponerle un caso de herencia y ustedes tienen que decir ya, este árbol quedaría representado de tal manera. ¿Ya? Voy a mostrarlo, voy a esperar unos segundos y les voy a dar la respuesta. A ustedes ahí le pondrán pausa al video para poder realizarlos. Entonces, esto es lo que nos presenta y ustedes tienen que pintar con la herencia que dice ahí, ¿cierto? Una mujer con cierta enfermedad o portadora de ella tiene hijos con un hombre sano. Complete la herencia según el rasgo mitocondrial. Esta mujer es portadora o enfermada con un rasgo mitocondrial. ¿Cómo sería su descendencia? Pónganle pausa, realícenlo. Ya. Todos los hijos e hijas serían enfermos, ¿cierto? Mitocondrial, toda la descendencia enferma. Nuevamente, acá una mujer con cierta enfermedad o portadora de ella tiene hijos con un hombre sano. Acá estamos analizando la herencia del rasgo dominante ligado a X. La madre es heterocigota, ¿ya? ¿Cómo sería la herencia? Ahí, mitad de hijos e hijas enfermos. Acá la madre es portadora de un gen recesivo ligado a X. ¿Cómo va a ser la descendencia con un hombre sano? Mitad de los hijos varones enfermos. Acá la madre se enferma con un rasgo autosómico dominante, la madre es heterocigota. Su descendencia va a ser mitad de los hijos e hijas enfermos. Acá hay un rasgo autosómico recesivo con un padre homocigoto. Todos los hijos e hijas son portadores del gen. Acá hay preguntas de aplicación con respecto a la siguiente genealogía. ¿Cuál de las siguientes patrones de herencia podrían aplicarse? Autosómica recesiva ligada al cromosoma X, holándica. Y ahí tienen que aplicar lo que hemos visto en esta clase. La correcta era letra A. Acá, ¿cuál de las siguientes genealogías puede corresponder a un rasgo de herencia holándica? Letra C. Con respecto a la siguiente genealogía, para un rasgo con patrón con herencia autosómica dominante, ¿cuál de las siguientes aseveraciones esos son correctas? Acá, el número romano representa la generación y el número normal, como lo que utilizamos nosotros, ¿cierto? El número natural, representa al individuo. En este caso, generación 2, individuo 2 es este de acá. Generación 3, individuo 5, este de acá. Generación 2, individuo 5, este de acá. Respuesta letra A. ¿Cuál es el patrón hereditario para la alteración que se presenta en la siguiente genealogía? Acá hay una alteración. ¿Ok? Alteración se refiere como a la enfermedad que se está estudiando. ¿Ya? ¿Cuál es el patrón hereditario? ¿Cómo se hereda esta enfermedad? Respuesta letra A. Ya. Eso, acá no puse diapositiva de despedida, pero esa ha sido la cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram. Somos PreuGoodFuture y el mío es fer.fxr, por si nos quieren seguir. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima clase.
Recuerden suscribirse, comentar y darle me gusta. Ahí sí, nos vemos.